María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, te presenta el santo de hoy, 27 de enero, Santa Ángela de Meresi, fundadora de las Ursulinas. Santa Ángela nació alrededor del año 1470 en Desenzano, junto al lago de Garda, en la región de Venecia. Tomó el hábito de la Tercera Orden Franciscana y reunió un grupo de jóvenes para instruirlas en las obras de caridad. El año 1535 fundó en Brescia un instituto femenino, bajo la advocación de Santa Úrsula, dedicado a la formación cristiana de las niñas pobres. Santa Ángela murió en el año 1540. El nombre de Santa Ángela de Meresi es de los que mayor celebridad ha alcanzado en la historia de la Iglesia. En pleno Renacimiento, cuando se está elaborando un mundo nuevo, en el momento en que la herejía de Lutero empieza sus estragos, esta humilde creyente sin letras comprende que la ignorancia es la gran plaga de la Iglesia y organiza para la educación de las niñas lo que San Ignacio de Loyola hace a favor de los jóvenes. Por donde se ve, como Dios sabe, escoger a su debido tiempo instrumentos dóciles para realizar sus designios providenciales. Funda la Compañía de Santa Úrsula, primera congregación de las mujeres dedicadas a la enseñanza. Para cumplir su misión, las primeras ursulinas vivirán en medio del mundo, transformarán el ideal de la vida religiosa, que para las mujeres no pasa del claustro y del hábito monacal. Por otra parte, la fundadora determina que, dócil a la autoridad eclesiástica, el instituto se adapte a los tiempos y lugares. A estas dos compañías de ursulinas y jesuitas deben principalmente muchas naciones de Europa haber conservado la verdadera doctrina católica. Santa Ángela nació el 21 de marzo de 1474 en Desenzano, puerto de pesca a orillas del lago de Garda, a 30 kilómetros de Brescia. Su padre, Juan de Meresi, y su madre vivían en la granja de los Grece. Ángela era la última de 5 hijos, 3 niños y 2 niñas. La casa paterna era un verdadero santuario. Se vivía y trabajaba continuamente con el pensamiento de Dios me ve. Se rezaba en común, por la tarde, la lectura de un libro de piedad, o la vida de los santos, daba fin a los trabajos del día. Ángela seguía con extremado esmero e íntima satisfacción estas piadosas prácticas. Con tan santas ideas y elevados pensamientos, se trazó un género de vida que tenía mucho de retiro y soledad. Con la ayuda de su hermana, que tenía aspiraciones muy semejantes, transformó en oratorio una habitación reducida, donde se retiraban cada tarde a horas determinadas para orar y cantar las divinas alabanzas. A estos ejercicios juntaba Ángela los rigores de la penitencia. A los 9 años consagró a Dios su virginidad, haciendo voto de guardarla, y persuadió a su hermana para que hiciera lo mismo. Desde entonces renunció a todos los adornos mundanos, y su única preocupación era complacer en todo a nuestro Señor Jesucristo. Santa Ángela estaba dotada de rara hermosura. Poseía una abundante cabellera, cuyos bucles de oro flotaban a merced del viento. Un día, oyendo alabar su belleza, se turbó y, no pudiendo cortar sus doradas trenzas sin singularizarse, imprudentemente optó por anular su brillo empleando una extraña loción compuesta de agua, hollín y miel. Tenía 13 años cuando, a sus instancias, fue admitida a la primera comunión. Hubiera querido comulgar todos los días, pero la lamentable costumbre de las comuniones tardías y raras esclavizaban a las almas amantes de Jesús en la Eucaristía, por lo cual, cuando Jesús venía a su alma, estaba en el colmo de la felicidad. Pasaba todo aquel día sin querer tomar ningún otro alimento, y tenía sabrosísimos coloquios con su dulce y amable Jesús. En el año 1487, Juan de Meresi, que contaba solo con 40 años, fue atacado por una fiebre maligna, que
contados días le quitó la vida. 2 años más tarde, su virtuosa madre le seguía en la tumba. Con motivo de esta repetida desgracia, las 2 huérfanas buscaron quien pudiesen guiarlas y dirigirlas por el buen camino emprendido y abandonaron la población de Desenzano. Bartolomé Biancosi, hermano de su madre, las tomó a su cargo y las tomó consigo a Salo, población situada igualmente a orillas del lago de Garda, a unos 25 kilómetros al norte de Desenzano. Era un rico comerciante y, sobre todo, un cristiano ejemplar muy respetado por sus conciudadanos. En esta mansión hospitalaria, donde todo florecía sus deseos de perfección, fue fácil a las 2 jóvenes trazarse acertado reglamento de vida, distribuyendo el día entre el trabajo y la oración, sin dejar un solo instante a la ociosidad. Si la desgracia había aumentado el cariño entre Ángela y su hermana, haciendo que cada día sirviesen con más amor a Dios, el bienestar de su nueva existencia contrariaba sus deseos de mortificación. Enardecidas con la lectura de los padres del desierto, determinan un día buscar en las montañas alguna cueva donde poder llevar vida eremítica. Con mucho ardor y decisión, parten después de oír misa, solas, sin provisiones y sin manifestar nada a nadie. Al anochecer, escogen un abrigo entre los árboles y las rocas. Su buen tío, inquieto al ver que no volvían a casa al mediodía, buscándolas por todas partes, y acaba por descubrir a las 2 fugitivas en el retiro donde se creían completamente aisladas del mundo. No les dice ninguna palabra de reproche. Se contenta con manifestarles los peligros a las que exponía una piedad mal entendida. Pero, lejos de combatir el atractivo de sus sobrinas por la vida silenciosa y retirada, les prepara en su propia casa una celda. En ella pudieron practicar lo que en el desierto no les hubiera sido fácil poner en obra. Después de 6 años que Ángela y su hermana vivían en casa de su tío, cuando esta hermana tan querida fue arrebatada de su cariño por una muerte repentina, sin que el sacerdote tuviese tiempo de administrarle los últimos sacramentos, Ángela quedó muy apenada por esta nueva desgracia. Una angustia dolorosa la apesadumbraba. Temblaba por la suerte de su alma, llamada de improviso al tribunal de Dios. Algún tiempo después, cuando llevaba la comida a los segadores, vio sobre su cabeza, en una revuelta del camino, una nube luminosa, y en ella a la Santísima Virgen, que le presentaba a su hermana llena de gloria y rodeada de un cortejo de ángeles. «Oh Ángela», dijo la feliz predestinada, «persevera como has empezado, y gozarás conmigo de la misma alegría y felicidad». Este acontecimiento tuvo grandísima influencia sobre nuestra santa, y fue causa de que cada día se desprendiese más de las cosas de la tierra. Por esta época determinó entrar en la Orden Tercera de San Francisco, cuyo espíritu y regla abrazó en toda su plenitud y eficacia. Desde aquel momento se llamó Hermana Ángela, revestida del hábito franciscano que llevó hasta la muerte y con el cual quiso ser enterrada. Nuestra santa pudo, aun permaneciendo en el mundo, vivir como perfecta religiosa. También por ese tiempo, en 1495 o 1496, la muerte le arrebató a su tío Bartolomé. Ángela volvió a habitar la casa paterna en Desenzano, en donde permaneció 20 años más. Al principio de su regreso a Desenzano, Ángela administró el patrimonio que había heredado, pero, por el amor a la pobreza, poco a poco fue despojándose del mismo y acabó por vivir de limosna. Sus penitencias fueron cada día más rigurosas. Una tabla o una estera sobre el suelo formaban su cama, y unos sarmientos o una piedra le servían de almohada. Salía de casa raras veces. El cilicio, las flagelaciones
y los ayunos continuos mortificaban sin compasión su cuerpo. La Sagrada Eucaristía, que recibía todos los días con el asentimiento de su director, la alimentaba y sostenía milagrosamente. Entre las almas que en esta época trabajaron amistad con nuestra santa, se contaba una joven cuyo nombre no nos es conocido, y que durante largo tiempo fue su compañera. Juntas rezaban, trabajaban y visitaban a los pobres. Este cariño entre ambas amigas fue también roto por la muerte hacia el año 1506. Un mes, poco más o menos, después de este acontecimiento, Ángela va al campo en compañía de algunas amigas. Mientras éstas meriendan, ella se retira para orar a la sombra de un emparrado, en un lugar llamado Rudazo. De pronto, las nubes se separan, rodeándola una luz resplandeciente, y surge una escalera semejante a la de Jacob, que llega hasta el cielo. Muchedumbre innumerable de vírgenes suben y bajan por ella, vestidas con túnicas resplandecientes, y llevan una diadema real. Van de dos en dos, dándose la mano, y un cortejo celestial de ángeles musicales las acompaña con arrobadoras melodías. Separándose del grupo, una de las vírgenes, en la que Ángela reconoce a la amiga que acaba de perder, se acerca a nuestra santa y le dice: Ángela, has de saber que Dios te ha enviado esta visión para indicarte que, antes de morir, fundaras en Brescia una sociedad de vírgenes muy semejantes a estas. Ángela comunicó a sus compañeras lo que acababa de suceder, y ellas se pusieron bajo su dirección para consagrarse a obras de celo, educar los parvulitos, reunirlos para enseñarles las oraciones, el catecismo, visitar y socorrer a los pobres y enfermos, entrar en los talleres y lugares de trabajo para combatir las blasfemias. Era como un bosquejo de la obra anunciada por la visión. La acción de la naciente sociedad que dejó pronto sentir un renuevo de vida cristiana, floreció en descenso y en toda la región. Ángela se trocó entonces en persona venerada. Venían a visitarla, a recibir sus consejos y encomendarse a sus oraciones. Sin embargo, la visión había hablado de Brescia. En efecto, en dicha población había decidido la providencia poner las bases de la futura congregación. Había entonces en Brescia una familia rica, los Pentagola, grandes bienhechores de toda buena obra, de las iglesias y de los monasterios, que iban cada año a pasar los meses de verano en su casa de campo de Patengo, aldea próxima a Desenzano. Habiendo conocido las virtudes y los méritos de Ángela, pronto fueron amigos y protectores de su naciente sociedad. Aconteció en el año 1516 que los Pentágola, recién llegados de Brescia, tras una estancia de 4 meses en Patengo, perdieron por muertes súbitas y seguidas a sus 2 hijos. Abrumados de pena, acuden a la caridad de Ángela y le ruegan que vaya a consolarlos. Obedeciendo a sus superiores espirituales, que le mandan acceder a la súplica, Ángela toma las providencias que juzga necesarias para asegurar durante su ausencia el buen funcionamiento de su pequeña sociedad de Desenzano, y sale para Brescia, en donde va a cumplirse las divinas promesas. Brescia acababa de sufrir el triste azote de la guerra que durante 20 años desoló a Italia, y particularmente al milanesano y al Veneto. En medio de tal desolación, Ángela aparece en verdad como ángel de Dios. Predica a todos la conversión y la reforma de vida. Su pobre celda, cerca de la iglesia de San Bernabé, puede apenas contener a los que desean verla. Aquello parece una universidad, pues entre otras gracias sobrenaturales,
Ángela ha recibido el don de ciencia infusa. Habla latín sin haberlo estudiado nunca. Explica los puntos más difíciles de la Sagrada Escritura y trata los asuntos teológicos con tan grande precisión que los más grandes doctores acuden a su consejo de vidente. Un estudiante de la Universidad de Padua fue a Brescia para cerciorarse de cuánto se decía de la sierva de Dios, presentándose magníficamente vestido con bonete encarnado de doctor, y en él la pluma vistosa y larga que imponía la moda de aquella época. Estudió, le dijo, con gran deseo de llegar a ser sacerdote, y anhelo saber si es esta efectivamente la voluntad de Dios. Tiene usted que mejorarse mucho, le respondió ella, antes de abrazar un estado que pide sencillez y modestia, pues me parece que está muy inclinado a la vanidad. El joven confundido confesó su equivocación y comenzó con denuedo la reforma de su vida. Consiguió también Ángela reconciliar personajes de la aristocracia que hacía largo tiempo se profesaban un oído mortal. Este hecho tuvo una resonancia considerable. El duque de Milán, Francisco Sforza, encantado de la sabiduría de sus consejos, la llamaba su madre espiritual y procuraba retenerla a su lado. Aunque Ángela nada haya manifestado de sus tentaciones, no se puede dudar que el demonio, ante tanta santidad, redoblaría sus esfuerzos para inducirla a vanidad, valiéndose de las astucias propias del espíritu maligno. Se sabe de cierto que un día el demonio se le presentó en forma de ángel de luz y le dirigió palabras de alabanza. Ángela advirtió el engaño. Un ángel que adula no puede ser más que un demonio. Retírate, le dijo, tú eres el espíritu de la mentira. No soy más que una pecadora indigna de ser visitada por los ángeles del cielo. En el mes de mayo de 1524, Ángela emprendió con uno de sus primos Bianconsi y un rico gentilhombre bresciano la peregrinación a Tierra Santa, pero al desembarcar en Candia perdió de repente la vista. No obstante, resolvió seguir el viaje. Al llegar a la santa colina del Calvario, renovó sus votos, y en la iglesia del Santo Sepulcro recibió nuevas luces acerca de su misión. A la vuelta, como el navio hiciera escala nuevamente en Candia, Ángela fue conducida a una iglesia donde se veneraba un Santo Cristo milagroso. Poniéndose en oración, y al momento recobró la vista. Los peregrinos siguieron su travesía con gran alegría y satisfacción, y llegaron sanos y salvos a Venecia, después de haberse salvado milagrosamente de una terrible tempestad y habiéndose podido librar de la persecución de los piratas berberiscos. Apenas desembarcaron en Venecia, la sierva de Dios fue objeto de admiración de todas las gentes. Las autoridades civiles y religiosas le ofrecieron la dirección de los hospitales. Ella lo rehusó muy agradecida, y viendo lo que hacían para retenerla, huyó en secreto y se encaminó a Brescia. Al año siguiente fue a Roma para ganar el jubileo. Al entrar en la Basílica de San Pedro, encontró a un camarero del Papa que había sido compañero suyo del viaje al regresar de Tierra Santa, el cual la presentó al sumo pontífice, sabedor de las maravillas debidas a la santidad de esta humilde mujer. Clemente VII hubiera querido que fijase su residencia en Roma, para ponerla al frente de las cosas de caridad, pero Ángela le dio a conocer su visión de Brusdazo y la misión que de Dios había recibido. El Papa la escuchó y bendijo la fidelidad que ponía para seguir el divino llamamiento. 5 años han de pasar antes de que la fundadora ponga las bases de su instituto. La guerra ha vuelto a Italia, por la histórica rivalidad de Francisco I y Carlos V. En 1529, Brescia es de nuevo atacada
Sus habitantes buscan refugio en Cremona y no vuelven hasta que se firma la paz por Navidad del mismo año. La providencia interviene al fin, y nuestro Señor en persona ordena a Ángela que ponga manos a la obra sin más pérdida de tiempo. Nuestra santa escoge entonces 12 jóvenes de Brescia y las propone, de parte del Divino Maestro, llevar una vida retirada en sus respectivas casas. Luego, en sucesivas reuniones, las instruye en el amor y práctica de la pureza, mortificación, obediencia, pobreza y en la perfecta caridad. Hacia el fin del año de 1533, sus hijas espirituales son 28, y las reúne todos los días. Les hace ver los males de la Iglesia, pues Inglaterra es arrastrada al cisma por su rey. Lombardía, amenazada por el protestantismo, que destroza a Alemania, y en todas partes la ignorancia religiosa atrae males sin cuento. A la vez, les pone de relieve el bien que puede producir en el mundo la fundación de un grupo de religiosas que sepan hermanar la vida activa con la contemplativa. Las primeras religiosas de este instituto emitieron los votos el 25 de noviembre de 1535 en Brescia, en la iglesia de Santa Afra. Eran 27. Un mes después, su número llegaba a 70. A los 3 votos de religión añadían el de consagrarse a la enseñanza. Ángela no quiso que se diera su nombre al nuevo instituto. Lo puso bajo la protección de Santa Úrsula, la Virgen Mártir de Colonia, que se le había aparecido 3 veces para guiarla y animarla, y a quien las universidades de la Edad Media habían escogido ya como patrona de la juventud y de los estudios. Formaremos, decía, la compañía de Santa Úrsula. Ella será vuestra patrona y la mía. Trabajemos bajo su estandarte por la propagación de la fe y la extinción del vicio y del error. Instruiremos en la santa doctrina de Jesucristo y de las personas de nuestro sexo. Y repartiéndose los barrios de la ciudad, comenzaron diligentes su labor bienhechora. La regla recibió la primera aprobación del cardenal Cornado, obispo de Brescia, el 8 de agosto de 1536. Las constituciones recibieron la primera aprobación de Paulo III en 1544. En ese mismo año, la compañía adoptó la regla de San Agustín. El movimiento se tomó con gran entusiasmo y se propagó rápidamente por Italia, Alemania y Francia. En pocos años, la orden contó muchas cosas. Algunos meses más tarde, el 18 de marzo de 1537, se reunía el primer capítulo general y la hermana Ángela, a pesar de todas sus instancias, fue elegida superiora general de la compañía. Continuó durante 3 años instruyendo, guiando y sobre todo edificando sus primeras hijas, cuyo número iba aumentando rápidamente. Cayó enferma al principio de enero de 1540 y habiendo reunido a sus hijas apenadas y muy tristes alrededor de su lecho, les dio sus últimas instrucciones. Luego recibió los santos sacramentos con angélica devoción. Cerró los ojos y entregó suavemente su alma a Dios. El 28 de enero de 1540, musitando sus labios el santo nombre de Jesús. Ángela iba a cumplir 67 años. Su cuerpo fue llevado con gran pompa y solemnidad a la Catedral de Santa Afra, donde estuvo expuesto durante un mes. Los prodigios se manifestaron muy pronto ante el sepulcro de la Virgen de Brescia, y la iglesia llegó a ser pronto un centro de peregrinaciones. Clemente XIII aprobó el 30 de abril de 1768 el culto que el pueblo daba espontáneamente a la sierva de Dios. En 1790 el Papa Pío VI iba a proceder a su canonización, mas la Revolución Francesa se lo impidió y Pío VII
La canonizó el 27 de mayo de 1807. Oración de Santa Ángela de Merece. Señor, esperanza y vida mía, recibe, Señor, mi corazón, mi libertad y mi bondad, todo mi obrar y mi pesar. Te ruego, Señor, todo lo mío, ofrezco a tus pies todo mi ser, recíbelo, te lo ruego yo, que no merezco nada de ti. Ilumina mi corazón, que no te ofenda jamás. Fortalece mi espíritu para que nunca se aparte de tu rostro, para que no me separe de ti. Ilumina mi corazón, que no te ofenda jamás. Fortalece mi espíritu para que nunca se aparte de tu rostro, para que no me separe de ti. Santa Ángela, ruega por nosotros, ruega por la paz del mundo y ruega por toda la humanidad.